Hoy conocemos al número 1 de la formación Unión, Progreso y Democracia a nivel regional. Además, es el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Nos acompaña Rafael Delgado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación. El camino de Valladolid-Burgos está mejor que Burgos, Avenida Castilla y León, donde está Bromecal, ¿no? Está mejor, desde luego. La entrada a Burgos está bastante mal. Puede hacer cualquier tipo de reivindicación, no hay problema, ¿eh? No se trata de reivindicar este tipo de cuestiones, pero sí que creo que hay que plantear algunas cosas seriamente, sobre todo cuando se sabe lo que va a pasar. Que esté así la entrada a una capital como Burgos no es de recibo. Bien, pues decíamos que viene de Valladolid, evidentemente donde tiene su residencia, pero de donde viene realmente hace escasas horas es de Bruselas. Sí. ¿Qué ha estado haciendo allí en nombre de su formación? Pues hemos estado haciendo un par de cosas. Una es asistir a la inauguración de una exposición que es Arte Valiente, que es en el cual una serie de artistas plasman o han plasmado en su obra lo que es el reflejo del terrorismo para ellos, de todo tipo de terrorismo. Y lo segundo que hemos estado haciendo es mantener una reunión con parte de los representantes de los trabajadores de Campofrío, que pidieron reunirse con nuestros eurodiputados. Y nosotros asistimos a esa reunión también con ellos, pues para interesarnos por la situación, para ver cómo evoluciona todo lo que se ha prometido y cómo evoluciona lo más importante, que es la ubicación de la futura fábrica de Campofrío, y ver en qué plazos nos movemos y que todo siga el curso que todos deseamos. Hablando de los trabajadores de Campofrío, que nos interesa bastante, obviamente por la cercanía, ¿no vinieron un poco decepcionados de esa reunión? No nos transmitieron eso, de la reunión que tuvieron con nosotros, con UPyD. Sé que se reunieron con otras formaciones desconozco, pero lo que nosotros nos transmitieron en la reunión no fue precisamente decepción. Nosotros les transmitimos igualmente nuestro apoyo, nuestro seguimiento, desde luego, en la medida de las fuerzas que tenemos, de todo este proceso, y nos pusimos por supuesto a su disposición para que en cuanto encuentren cualquier problema, cualquier piedra en este camino hasta la consecución de la nueva fábrica, que nos lo hagan saber, porque estamos interesados en que esto llegue a buen término. ¿Cree que las administraciones han estado a la altura de las circunstancias con la ayuda a los trabajadores y a las empresas auxiliares? En esta ocasión creo que no han estado mal, no han obrado mal, han hecho lo que tenían que hacer. Siempre se puede pedir que se haga algo más, esto es cierto, siempre se puede pedir más celeridad, esto también es cierto, pero hay que reconocer que en esta ocasión han estado a la altura de las circunstancias, han habilitado las ayudas necesarias, algunas han llegado un poco más tarde de lo que hubiera sido bueno, pero ahora quedan los pasos decisivos, que son los importantes. Porque todas estas ayudas, si al final no se vuelve a ubicar la fábrica de Campofrío en Burgos, y que conste que con esto no quiero arrojar ninguna sombra de duda sobre que se vaya a hacer o no, porque todo el mundo indica que sí, y todo el mundo quiere que sea aquí en Burgos, pero hasta que esto no se concrete, todas las ayudas pues de alguna forma son una especie de parche. Esta es la solución definitiva, esto es lo que todos esperamos. Bien, pues vamos a comentar también con usted lo que sin duda alguna ayer era una de las noticias dentro del ámbito político en nuestro país, ese barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, que estimaba en cuanto a intención de voto, pues que la formación liderada por Pablo Iglesias desplazaba del segundo puesto al Partido Socialista, ocupándolo ellos mismos. Antes de analizar los datos de su formación, ¿cree que Podemos acapara tantos titulares que hasta en estudios o en noticias importantes como esta, los partidos más pequeños quedan un tanto relegados? Sin duda alguna. Yo llevo mucho tiempo diciendo que el partido Podemos, lo bueno que tiene, o la ventaja que tiene, es que no va a necesitar hacer campaña electoral, se la están haciendo. O sea, esto es así, se la están haciendo con todos los comentarios, con todo lo que sale y con todo lo que se ocupan de él, pues en cierto modo indebidamente, porque su representación no corresponde con el interés mediático que aparece en los medios de comunicación. Es cierto que en la sociedad hay un caldo de cultivo propicio para esta formación, es cierto que esta formación ha crecido, esta formación de alguna forma también ha servido para reforzar el toque de atención que en su momento empezó a dar Unión, Progreso y Democracia sobre temas de corrupción y sobre todo este tipo de malas prácticas políticas. Todo esto es cierto. Pero a partir de ahí este crecimiento viene muy hecho por toda la atención que se le ha dado
insisto, en una primera fase sin corresponderle, porque había otras fuerzas políticas, y no lo digo solo por UPyD, sino por otras fuerzas políticas que estaban en el panorama, que con más representación y con más trabajo a sus espaldas no han recibido la misma atención. Pero bueno, las cosas son como son y están así ahora mismo. Pero sacar 5 eurodiputados de la nada sí que es de la nada, destacable, ¿no? Y reseñable. No, de la nada me refiero a que muchísimos de los mortales no sabían ni quién era Pablo Iglesias ni quién era Podemos. Sí, cuando llegaron las elecciones europeas, sí, había habido ya, es decir, su presencia en medios de comunicación había sido muy alta, honestamente, había sido muy alta, y era una persona bastante conocida en ese sentido. Luego también ahí se cuenta, y eso, ellos son especialistas en este tipo de actuaciones. Se cuenta con un hecho: eran elecciones europeas, el voto en las elecciones europeas, mal hecho, pero tradicionalmente es así, es un voto en el que el ciudadano se permite unas ciertas libertades que a lo mejor en unas elecciones generales no se permite, y bueno, pues provocó un cierto vuelco de votos hacia esta formación, y a partir de ahí, bueno, pues todo lo que ha crecido. Ellos lo conocían bien, ellos lo tenían medido, son especialistas en temas de marketing y propaganda electoral. Volviendo al barómetro del CIS, ¿ustedes esperaban conseguir mejores resultados? ¿Crecen levemente? ¿Da la sensación, o puede parecer, que siguen estancados? Tradicionalmente el CIS nos viene marcando en una banda que anda entre el 4, 5,5, rara vez, creo que ninguna encuesta del CIS hemos subido de esos baremos, y luego los resultados electorales, afortunadamente, siempre suelen ser mejores que lo que marca la encuesta del CIS. Por algún motivo hay un cierto voto oculto a Unión Progresista y Democracia que no se refleja en esas encuestas. Bueno, no nos preocupa en exceso, honestamente. Yo creo que la encuesta del CIS en general, siempre lo he dicho, con independencia de que unas veces nos haya dado una puntuación un poco más alta, un poco más baja, yo creo que la encuesta del CIS en general suele ser bastante fiable. Suele ser bastante fiable, insisto, en cuanto a tendencias, no en cuanto a lo mejor el valor absoluto, porque hemos visto que en las últimas elecciones lo de acertar los resultados no ha habido ni uno que lo haya acertado. Pero bueno, en cuanto a tendencias puede hacernos una idea. Si bien en estas últimas, y en estas últimas me refiero después de las elecciones europeas para acá, yo tengo la sensación de que están todos los encuestadores un poquito perdidos, porque en eso que se llama la cocina, y que algunos, vamos a decir, que desprecian y que critican mucho, pero que es necesaria en estadística, no se puede hacer una encuesta seria si no hay esa cocina posterior, los filtros que utilizan para ajustar los resultados de cada uno de los partidos, pues hombre, tienen que correlacionarlos con algo. Y ahora hay un partido, que es el Partido Podemos, que realmente no tiene una correlación, y lo que sí tiene es un susto de unas encuestas anteriores a las europeas que no fueron capaces de detectar ese crecimiento, y un hecho posterior, que es, bueno, efectivamente ha habido un crecimiento, y ellos, los encuestadores, no solo los del CIS, sino los de todas las compañías, han tenido que ajustar esa cocina, pues de alguna forma, un poco a ciegas, para ver lo que sale. Yo reconozco que Podemos evidentemente está creciendo, reconozco que es un partido que tiene su caldo de cultivo, pero sinceramente no creo que vaya a tener los resultados que le da la encuesta del CIS, ni de lejos. Pero con esos mismos filtros, con esa misma manera de cocinar, Ciudadanos les pisa los talones. Bueno, Rafael, ¿eso es algo que les preocupa? Sinceramente no, y le cuento por qué. Lo primero, porque en Unión Progresista y Democracia nos dedicamos a hacer nuestro trabajo, nuestra política, y a presentar a los ciudadanos nuestro proyecto. A partir de ahí son ellos los que tienen que decidir. Y luego también hay una cuestión que hay que tener clara, y que nosotros la conocemos, y esto es así. Ciudadanos es un partido esencialmente catalán, tiene un porcentaje altísimo de voto en Cataluña, y nosotros, aunque nos duela, tenemos que decirlo, ahí tenemos un 0. Y Cataluña es el 20% de la población, no tenemos que olvidarlo. Entonces, si Ciudadanos tiene en Cataluña un 10, un 12 o un lo que sea % de intención de voto, extrapole. Eso prácticamente son 2 puntos en una encuesta nacional. En el resto de España, pues es un partido que carece prácticamente de implantación. Ahora, bueno, pues está creciendo, aparece en algunos sitios, pero todavía carece seriamente de implantación. Pero vamos a seguir extrapolando con esos mismos datos. Imagínense si hubiera prosperado ese pacto entre su formación y Ciudadanos. Ya estaríamos hablando de índices de participación de 2 dígitos. ¿O no? Según el último barómetro del CIS, sí, ¿no? Que si se hubieran juntado, ¿cree que alguien habría perdido?
Eso es algo que no se puede saber. Es muy complicado saberlo. Cuando Ciudadanos, por los motivos que sea, decide romper una negociación, pues ellos sabrán por qué lo hacen, ellos habrán hecho sus cuentas y sus números. Es muy complicado entender qué es lo que pasa después de cara al ciudadano. Sobre todo me refiero en Cataluña, que es donde ellos tienen la mayor parte la inmensa mayoría de su voto. Normalmente en una formación política o en dos formaciones políticas, cuando deciden llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de unión, 1 más 1 no son 2. Esto es así. Entonces yo no sé si a lo mejor hubiera sido 1,5, 0,8 o a lo mejor hubieran sido 2,5. No lo sé. Es una cuestión que sinceramente no sé contestar. ¿Cree que UPyD tiene el norte bien marcado para tener buenos resultados en las próximas elecciones? Sí. Una buena referencia, una buena figura, alguien que no esté quemado, porque incluso hace unas semanas hasta Rosa Díez, ¿no?, hablaba de la conveniencia o no de dejar paso a Savia Nueva, ¿no?, por lo menos de cara visible. Las próximas elecciones son primero andaluzas, después municipales y autonómicas, después tenemos catalanas y las últimas son las generales. Tenemos un año un tanto largo. Entonces, yendo a las primeras que tenemos, yo creo que sí. O sea, la línea está bien marcada. Los candidatos son los que han elegido los afiliados a Unión Progreso y Democracia. En principio los programas los están haciendo, en algunos casos están prácticamente acabados ya, los afiliados también de Unión Progreso y Democracia por el proceso que tenemos. En ese sentido, creemos que son programas muy realistas, creemos que son programas que responden a las necesidades que tienen los ciudadanos y que aportan soluciones reales, no como las que hemos visto que dan otros partidos y que luego se tienen que retractar e incluso retirarlas de sus páginas web. Eso en Unión Progreso y Democracia no nos pasa. Cuando presentamos un programa electoral, ese es lo que presentamos y estamos convencidos de que eso se puede llevar a efecto y de que es bueno para el ciudadano. Eso es lo primero. Entonces, contestando directamente a tu pregunta, sí, yo creo que el norte está bien marcado en todas estas primeras elecciones. Si vamos a las últimas, que imagino que es por donde iba la pregunta, por las generales, bueno, pues ahí Rosa en su momento tendrá que plantearse si se presenta a primarias, si no se presenta a primarias. Es una decisión suya. Personalmente, y a la vista de lo que dan las encuestas, no parece que sea un líder que esté muy quemado, porque sigue estando entre las más valoradas de todos los líderes políticos que hay en España. Normalmente suele estar siempre primera, segunda y en ese rango. Entonces es difícil decir que ese líder está quemado cuando en una valoración de encuesta aparece ahí. Sí, bueno, Pedro Sánchez también aparecía ayer como el líder más valorado después de Nafarroa Bay y perdía en los datos del CIS. Es decir, no es lo mismo valoración que intención de voto, ¿no? No pueden valorar mucho y luego no votarla y viceversa. Sí, y eso ha pasado en muchas ocasiones. Tenemos en la historia de la democracia española ejemplos como el de Adolfo Suárez, que pasaba prácticamente lo mismo, una persona muy valorada y luego a la hora de votar no le votaba. Sí, eso puede pasar efectivamente. Dios, que no me valoren tanto, ¿no? Por decir. Bien, pues nuestro invitado es el candidato por Unión Progreso y Democracia a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Ya tenemos claro que se va a batir con el líder regional, que es el señor Luis Tudanca. De Izquierda Unida lo sabremos en breve. Y del Partido Popular todavía no se ha pronunciado, seguramente será este mes. ¿Usted cree que va a tener a Juan Vicente Herrera de frente? Yo creo que con casi absoluta seguridad sí. Sí. Imagino que sí. Yo creo que el Partido Popular le indicará que debe presentarse, sí. ¿Qué balance puede hacer de estos últimos 4 años del equipo del señor Herrera? Pues es un balance que no puede ser positivo, lamentablemente. Cuando hace unos días o unas semanas presentábamos el borrador de nuestro programa electoral, yo hacía la reflexión de que, bueno, ¿cómo empezamos a hacer este borrador? Y es como se hace normalmente, coges el de que presentaste en las últimas elecciones, en las anteriores, y miras cómo ha evolucionado todo y ves qué es lo que hay que añadir, qué es lo que hay que quitar, cómo está la situación general, y te das cuenta que los principales problemas que había en la comunidad hace 4 años seguimos teniéndolo hoy. Más graves, si cabe, me estoy refiriendo a despoblación, envejecimiento, me estoy refiriendo a todos los problemas de desindustrialización. Hay infraestructuras como la autovía que tiene que unir Valladolid con Soria, pues que esta es la eterna promesa que sigue sin hacerse, y otras tantas. Entonces dices, bueno, al final, ¿qué balance haces si los problemas realmente graves, que son, qué es lo que al final marca cómo va una comunidad autónoma? Envejecimiento, pérdida de población, paro
desindustrialización es tan mal, pues el balance general tiene que ser desgraciadamente negativo. Nos gustaría que fuera otro, pero desgraciadamente tiene que ser negativo. Las soluciones no pueden ser las mismas que hace 4 años, porque los problemas, algunos de ellos, se han agravado bastante y requieren otro tipo de soluciones. Pero no ha sido una consecución de mismos hechos, mismos datos, mismas estadísticas, mismos factores que han arrojado muchas otras administraciones en España durante estos 4 años con esta acuciante crisis económica. Normalmente, y eso lo hemos dicho durante estos años desde Unión Progreso y Democracia en muchas ocasiones, cuando vemos las gráficas y las tendencias de los indicadores económicos de Castilla y León, desgraciadamente vemos que casi todos están por debajo o por encima, si son de paro y este tipo de cuestiones, en cualquier caso peores que la media nacional. Esto denota una cosa muy clara. Esta es una comunidad en la que el gobierno lo que hace es dejarse llevar. Normalmente va a remolque de los datos de la media nacional. Hay otras comunidades pues que van por encima y que se ve que van corrigiendo. Eso no se ve cuando uno analiza los datos de Castilla y León. Da la sensación de que el gobierno se está dejando llevar por el impulso de la economía nacional. Pues con el señor Delgado tenemos que hablar de muchísimas cosas, no solamente de su formación de Castilla y León, sino de actualidad, y sí que le voy a pedir que se quede unos cuantos minutos más en este informativo, porque quiero introducirle nuestra mesa de actualidad, que hoy está protagonizada por el abogado Ignacio Ariz Navarrete, que está con nosotros. Ignacio, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Estabas atentamente escuchando a nuestro invitado. En tu imaginario particular, ¿qué visión tienes de Unión Progreso y Democracia? Bueno, yo la visión que he tenido siempre la distingo un poco a nivel nacional de luego en los territorios, ¿no? En las autonomías y también en las localidades, pero a nivel nacional siempre la he considerado una fuerza necesaria de centralidad. Yo creo que en España siempre ha existido un partido, un poco equilibrio, ¿no?, entre los dos grandes partidos mayoritarios. Yo creo que se puede seguir diciendo, porque uno ya no sabe, ¿no?, a la vista de la última encuesta del CIS, pero sí, los que han sido los dos grandes partidos mayoritarios, y UPyD vino a cubrir, yo creo, ese hueco, no voy a decir de la antigua UCD, pero sí un poco en el espectro ideológico, y luego con algunas propuestas sobre el país, sobre la unidad y las políticas autonómicas, pues muy interesante. Esa es un poco la idea que he tenido siempre, ¿no? ¿Y cómo crees tú que pueden afrontar estos próximos comicios tantas citas electorales tan distintas, ¿no?, porque están mezcladas tantas personas, tantas comunidades autónomas? Pues la verdad es que el abanico se ha abierto tanto que también a los partidos más recientes, y UPyD no es que sea el último, por supuesto, en llegar, porque ya lleva unas cuantas elecciones en la espalda, pero es verdad que toda esta apertura de abanico de posibilidades, de alternativas, de formaciones políticas, pues también le va a afectar. No solo le va a afectar o le está afectando, por lo menos en las encuestas, a los grandes, sino también a UPyD, lógicamente, ¿no? Yo creo que se ha hablado de Ciudadanos, también de Podemos y de otras alternativas, y si luego desciendes a los territorios, pues todavía más, porque aparecen las fuerzas autóctonas, o bien nacionalistas, o bien otras fuerzas regionales. Por lo tanto, bueno, las mayorías tal como se han conocido posiblemente hasta ahora en España pasarán a ser en el año 2015 casi seguro un producto de historia, porque va a ser difícil, y luego eso va a implicar también mayores problemas de gobernabilidad, no porque no se pueda gobernar desde el diálogo, desde el pacto, desde el acuerdo, sino porque eso pues también tiene una componente, queramos o no, por bien que se lleven las fuerzas políticas, de inestabilidad. Pero el que critica a la mayoría no es porque la ansía y no la tiene. Casi siempre, Rafael. Claro, casi siempre. No puedo contestar afirmativamente a esa pregunta. ¿Le gustaría a usted tener mayoría absoluta en las Cortes regionales? Vamos a ver, en este momento, si a cualquier candidato que se presenta a estas elecciones autonómicas le dice, oye, ¿te gustaría tener una mayoría absoluta en las Cortes? Pues la respuesta es sí, para poder llevar a cabo el programa de gobierno que tenemos, evidentemente. Ahora bien, ¿es bueno, malo, posible o imposible gobernar con una mayoría, vamos a decir, relativa? Bueno, es perfectamente posible, e incluso en muchas ocasiones es bueno, porque las mayorías absolutas pueden hacer que te olvides de los puntos de vista de otras formaciones que son
en muchas ocasiones buenos y son en muchas ocasiones a considerar, aunque solo sea para no estrellarte y para ver dónde hay un límite. Otra cosa distinta, y eso sí que a mí personalmente no me gusta, son los frentes. Es decir, los grandes frentes de 3, 4, 5, 6 partidos metidos en un gobierno con la intención de conseguir una mayoría para gobernar, eso es peor. O sea, ese tipo de cuestiones, esas son las que a mí, aunque eso conforme una mayoría absoluta, a mí eso sí que no me gusta. Por eso digo que hay que diferenciar tipos de mayoría u otras. Ahora, un partido que tenga una mayoría no absoluta puede gobernar perfectamente. Perfectamente, sin ningún problema, incluso muchas veces mejor que con mayoría absoluta. ¿Y cómo ve su formación en Burgos? Bueno, el partido en Burgos es un partido que está bien, es un partido robusto, ha crecido, en el último año ha crecido bastante. ¿En qué sentido ha crecido? Afiliación me refiero en afiliación. Ha crecido y se ha reforzado también bastante. De cara precisamente a preparar estas elecciones municipales y autonómicas, hemos dado un repaso a lo que es la labor del grupo municipal y la labor que ha realizado el partido en Diputación. Hemos visto que globalmente ha sido una muy buena labor, que yo entiendo que los ciudadanos de Burgos valorarán positivamente, y realmente yo creo que podemos estar satisfechos en Unión Progreso y Democracia del partido que tenemos en Burgos. ¿Cree que la labor de Roberto Alonso, portavoz en el Ayuntamiento de Burgos, ha sido un buen azote de la oposición al equipo de gobierno? Ha hecho una buena labor. Roberto ha hecho una buena labor. Como siempre que se, vamos a decir, coloca en la cabeza de una lista de un partido político a una persona independiente, porque era independiente, pues siempre surgen mil dudas, siempre surgen miedos, siempre piensas que, bueno, a lo mejor tenemos a alguien dentro del partido que lo puede hacer mejor. Eso siempre va a estar ahí, pero a la vuelta de 4 años, después de haber hecho un repaso de toda la labor que ha hecho el Grupo Municipal y después de haber visto intervenciones como la de Gamonal y otras, yo debo reconocer que la labor de Roberto ha sido buena y ha venido bien al partido. ¿Qué cree que hizo Roberto Alonso por Gamonal? La intervención, no, me refiero a la intervención que hizo puntualizando, bueno, pues todos los problemas que habían dado lugar a las manifestaciones de Gamonal. Puso encima de la mesa, ya antes de que ocurrieran los problemas, la propuesta que tenía UPyD y la consulta que hizo UPyD a los ciudadanos de Gamonal, diciéndoles que qué preferían en aquella zona, y evidentemente ese es un trabajo que hay que reconocer y que está ahí. Una encuesta que además, recordarás, Nacho, fue bastante cuestionada aquí en el ámbito más local. Sí. Fue polémica y además cuestionada, ¿no? Pero bueno, bien es cierto que sí que fue un punto no solo de crítica, sino también de orientación para quien de alguna forma quería plantear sus tesis desde el conocimiento, ¿no? Desde lo que para ellos era el conocimiento de esa realidad, ¿no? Además sigue siendo Roberto Alonso, recordamos que en las elecciones municipales de 2011 tenía claro que iba a ser llave para gobernar, no fue así, consiguió un excelente resultado, desde luego para ser la primera vez que son 3 concejales, y ahora en las últimas declaraciones que nos hizo aquí en las noticias de la 8 ya nos dijo que su objetivo para estos comicios sea al menos 5 concejales. Es un buen objetivo. ¿Sí, usted lo ve factible? Es un buen objetivo. Es factible, sí. ¿Con todas las formaciones que van a concurrir a los próximos comicios, etc.? Sí, vamos a ver. Hay una cosa que no hay que olvidar. Los ciudadanos a la hora de votar reflexionan. Una cosa son las encuestas, pero al final los ciudadanos piensan y cuando van a meter el voto en la urna reflexionan, y el aval del trabajo pesa. Es un aval que pesa, y pesa para todos, pesa para el Partido Popular, pesa para el Partido Socialista, pesa para Izquierda Unida, pesa para Unión Progreso y Democracia, pesa para todos. Y en este caso el aval del trabajo de UPyD en Burgos es positivo y eso se va a notar. Yo estoy seguro que los ciudadanos de Burgos lo van a agradecer. Bien, pues una última cuestión ya relacionada con su trabajo dentro de UPyD, porque una de las actuaciones más mediáticas que ha tenido usted en nuestra provincia ha sido relacionada con la denuncia que interpusieron, ¿no?, su grupo contra el señor José María Rivas, cuando era presidente de la Fundación Caja de Burgos, acusándole de administración fraudulenta. Ha sido imputado y ha sido declarado. ¿Han sido los únicos que han dado un paso judicial en este sentido? Sí, hemos sido los únicos. Y hay que decir que lamentablemente ha habido que dar ese paso, y explico el lamentablemente. En Unión Progreso y Democracia
pensamos que la vía judicial es una cosa y la política debe ser otra. Entonces, nosotros siempre intentamos que las explicaciones y que todo lo que haya que aclarar en política se aclare justamente ahí, en política. Solamente cuando se cierran todas las puertas y ya no queda otra opción y se ve que es necesario porque ha habido un fallo clamoroso de una serie de órganos de control, pues en ese caso no queda más remedio que acudir a los tribunales. Y es triste que en política tengamos que acudir a los tribunales. Si todo el mundo tuviese claro cómo debe funcionar dentro de la vida pública y todo el mundo tuviese claro que está al servicio de los ciudadanos y que los órganos de control están justo para controlar y no para tapar chanchullos, nos evitaríamos tener que ir a los tribunales y la política funcionaría muchísimo mejor. Bien, pues yo le invito para otra intervención, una vez que conozcamos la sentencia, si le parece, para abordarla. Vamos con Nacho, si te parece, también contigo hablar de un asunto que desde luego es de lo más comentado a nivel nacional en el mundo de la política, porque Tania Sánchez, candidata de Izquierda Unida a la Asamblea de Madrid, ha abandonado su formación. Argumenta que es una decisión política y no personal lo que ha motivado su decisión, y ha ido más allá, culpando a la vieja guardia de Izquierda Unida como responsable de las diferencias entre ambas partes. Mañana mismo va a dejar su acta de diputada en el Congreso, mientras el secretario de Podemos, Pablo Iglesias, ha tendido la mano a Tania Sánchez y a todos los sectores de la sociedad que entienden que el cambio político es posible en este país. ¿Qué valoración le merece a Rafael este abandono? Recordemos que además Tania Sánchez viene de una fuerte polémica relacionada con unas adjudicaciones familiares en el Ayuntamiento de Rivas-Vacía, Madrid. Sinceramente creo que esto es un paso que, como tantos otros que estamos viendo en el entorno de Izquierda Unida y por parte de una serie de personas que pertenecían antes a Izquierda Unida, Tania Sánchez todavía pertenece o habrá dejado de pertenecer hoy, no lo sé, creo que estaba medido, creo que estaba perfectamente calculado. Las fechas en las que deja la formación no son casuales, estamos ya al borde de terminar la legislatura y sinceramente creo que es un paso más en un proceso de voladura de un partido político que, bueno, pues vamos a ver cómo termina. ¿Pero le parece mal que un mismo político cambie de partido? Porque va a ser malo que un político cambie de... No es malo que un político cambie de partido. En principio no es ni malo ni bueno. Está en su perfecto derecho de cambiar de un partido político a otro si en un determinado momento estima que ya no se identifica con los principios de un partido político, pues no vale la pena seguir ahí, eso está claro. Lo que pasa es que en este caso yo creo que hay que mirar un poquito más allá y sinceramente creo que esto es un paso muy medido y muy calculado y que viene muy de atrás. Lo que no sabemos es si va a recoger el guante de Pablo Iglesias en Podemos o Nacho se va a ella a inventar o a madrinar una nueva formación política. El caso es que, de ser así, tiene que hacerlo bien rapidito. Cualquier cosa, porque en esta polémica de Izquierda Unida en concreto y fundamentalmente la Comunidad de Madrid, en los últimos, yo diría que incluso años, pues la verdad es que era más parecida a una película de la Cosa Nostra que un partido político. Lo digo con respeto a ambas cosas, pero bueno, las propias declaraciones de esta persona hoy diciendo que, bueno, pues arremetiendo contra Cayo Lara porque poco más o menos que no, pero si nos iba a fusilar al amanecer, ¿no? Entonces nos hemos ido pues precisamente para no darle el gusto de que nos echara. Pues hombre, la verdad es que visto desde una óptica de ciudadano normal da un poco mala espina que personas que no son capaces de tener una casa propia mínimamente ordenada, no digo en perfecto estado de revista, pretendan gobernar los intereses de todos y las cuestiones de todos, pues la verdad es que no da buena imagen y si a eso le sumas pues todo lo que ha dicho Rafael, yo creo con buen criterio, porque sí queda cierto tufillo de maniobra orquestada, ¿no? en su conjunto. La verdad es que Podemos, si lo analizamos, surge, es verdad, en repulsa o en rebeldía contra la casta, contra esas prácticas políticas quizás poco recomendables. Ese era el discurso oficial, pero en realidad quien estaba en el punto de mira, en el centro de la diana, era el Partido Popular. Esto es evidente, ¿no? Claro, con el paso de los meses y del tiempo vas viendo que los efectos de verdad donde están siendo devastadores no es tanto, que también en el Partido Popular, sino en el propio espectro de la izquierda, ¿no? Entonces uno ya no acaba de entender muy bien si es que lo que nos estamos repartiendo es la cola del león
porque todos queremos ser cabeza de ratón, o al final nos quedaremos todos en cola de ratón porque no vamos a pasar nunca de la mitad del ratón. Que nos diga Rafael lo que piensa de esto. Sin duda se están intentando repartir lo que es la cola del ratón. Este tipo de maniobras, en primera instancia, al que más benefician de todos, sin lugar a dudas, es al Partido Popular. Pero sin lugar a dudas. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Ante el caos que hay en toda la izquierda, el votante, el día 24 de mayo o el 22 de marzo, cuando sean las andaluzas, va a reflexionar y va a pensar, y dice, vamos a ver, ¿a quién voy a votar yo? ¿A algo que no sé lo que va a ser, porque luego se coaligarán o no se coaligarán? ¿O a algo que, bueno, será malo porque las cosas no han ido demasiado bien, pero por lo menos aparenta estabilidad? Esa es la jugada del Partido Popular y eso es a lo que van a apostar. Es el principal beneficiario de toda esta situación. De todas las formas, es verdad que cualquier persona, cualquier responsable político, en activo, en pasivo o en medio pensionista, puede cambiar de formación política tantas veces como desee, porque es parte de su libertad, ¿no? Pero lo de Tania Sánchez es un poquito especial, ¿no? Porque claro, no podemos olvidar que se ha presentado unas primarias hace apenas unas semanas. Bien, sale elegida por sus compañeros y justo cuando estamos pues vistiendo a la novia, entiéndaseme, no por ella evidentemente, sino por el momento que estamos viviendo, casi más que preelectoral, pues pega un portazo y se va. Claro, a mí el hecho de cambiar me parece bien, pero el hecho de que ahora, como decía Rafael, cree un partido político nuevo para coaligarlo con Podemos, bueno, la sopa de letras esta no se la come nadie. Yo creo que nadie en su sano juicio se la puede comer. Por eso es por lo que yo comentaba que esto de alguna forma es una voladura controlada, porque nadie que tenga dudas sobre lo que va a hacer se presenta a unas primarias que, insisto, son unas primarias, no eran unas elecciones a un órgano interno del partido, eran unas primarias para luego dejarlo. Es decir, nadie se levanta un día por la mañana, mejor dicho, nadie se acuesta un día completamente convencido con la ideología de un partido y se levanta diciendo no me convence. Es una planificación muy clara. Pues estamos hablando de actualidad local, ahora nacional, y nos vamos un poco más allá, un último asunto con nuestro invitado a nivel ya internacional, porque su partido UPyD, a través de Maite Pagazaurtundúa, ha sugerido negociar la deuda de Grecia al margen de la Troika y de esta manera sugiriendo crear otro organismo de supervisión. Hay que tener en cuenta que todo lo que está pasando en Grecia ahora mismo puede ser un reflejo de lo que podría pasar en más países en circunstancias similares de resultarles bien a los griegos. ¿Qué es lo que ha querido decir Maite Pagazaurtundúa con esto? ¿Que la Troika no la saltamos por la torera? No creo, sinceramente, no creo que haya querido decir eso. No he escuchado las declaraciones de Maite, con lo cual no las tengo de primera mano para poder opinar exactamente sobre lo que he dicho o no. Pero hay una cosa que es lo que imagino que estará en el fondo de las palabras de Maite. Hay una cosa que tenemos que tener clara. Al final, nos guste o no nos guste, vamos a tener que negociar el tema de la deuda con Grecia. No podemos permitir que se hunda un país así por las buenas. Está muy claro que si a Grecia le decimos ahora mismo que tiene que pagar todo religiosamente según está marcado con los pactos actuales, pues de aquí a 8 meses a mí no me gustaría estar en Grecia, porque va a ser imposible convivir allí. Si la Troika se enquista en esa posición, malo para Europa y muy malo para Grecia. Entonces, si es necesario buscar otras vías alternativas, habilitar otro tipo de organismos más flexibles y que entiendan pues que evidentemente Grecia tiene que pagar, porque tiene que pagar, o sea, esto es sí o sí, de una forma u otra, Grecia tiene que pagar la deuda que ha contraído. Pero se puede hacer de otra forma, de forma que los griegos se les pueda dulcificar ese proceso y puedan meterse en un crecimiento, y eso a lo mejor lo podemos entender mejor desde posiciones como la española o como la italiana o incluso como la francesa en algunos, dependiendo del partido. Vale la pena hacerlo y vale la pena intentarlo. Imagino que las declaraciones de Maite irían en ese sentido. Sí, la verdad que son muy recientes, evidentemente ha sido de hace muy poquitas horas. Sí. Nacho. De todas formas, yo desde luego creo que eso es una pendiente resbaladiza de graves consecuencias, sí. Es decir, además de que atenta contra el principio básico de estar en un club de miembros donde en principio todos nos presumimos iguales y debemos de comportarnos como iguales, ¿no? Entonces, claro, bajo
bajo la sospecha o amenaza de, bueno, la situación va a ser imposible, hay que renegociar, claro, el que ha cumplido y el que se ha esforzado y el que se ha sacrificado, obviamente estas cosas las ve con un poquito de cabreo, ¿no? Y además crea, como decía el moderador, pues muy mal precedente. Pero es que hoy mismo, esta misma tarde, he visto en Twitter el secretario general de UPyD a nivel nacional, que no pronuncio el apellido porque me cuesta pronunciarle, pero no me... Carlos Martínez Gorriarán. Esto es Gorriarán. Ha dicho una cosa que traigo a colación porque es parecido a lo de Grecia respecto de Cataluña, que si Cataluña sigue abriendo embajadas en el extranjero, habrá que plantearse seguir colaborando con, entre comillas, el rescate que España tiene establecido respecto de Cataluña desde hace bastantes meses y que desde luego el presidente Rajoy y el ministro Montoro pues han sido más que generosos recurriendo a sufragar esas necesidades catalanas, ¿no? Bueno, pues es un poco lo mismo, es decir, quien está cumpliendo en Castilla y León, fuera de Castilla y León, con el déficit, con el gasto, con las exigencias del Ministerio de Hacienda, claro, el que se sigan produciendo este tipo de fenómenos de desigualdad manifiesta entre iguales, pues no tiene sentido, no tiene sentido. Son casos completamente diferentes. En el caso de Cataluña estamos hablando de un gobierno autonómico que está tirando dinero mientras se le está sufragando una deuda. Entonces, ahí lo que tiene que hacer el gobierno central es muy claro. Es decir, tiene que tomar una posición de intervención de una santa vez y decir, ya no, usted no puede seguir tirando dinero en cosas que no le competen mientras tiene necesidades, como pueda ser la sanidad, sin cubrir. Ese es un caso. Vale, de acuerdo, pero el caso griego es ligeramente diferente. ¿Dónde está la fundamental diferencia? Pues en que cuando Grecia ingresó en todo el tema del euro, hubo una cosa que se hizo mal por ambas partes. Los griegos no contaron toda la verdad, esto es cierto. Vamos a decir que las cuentas no estaban nada claras, pero la Unión Europea tampoco hizo su trabajo, que es verificar que eso estaba bien hecho. Yo soy de los que opina que, evidentemente, los últimos responsables de lo que pasa en un país son los ciudadanos de ese país. Y que cuando van a votar tienen que pensar muy mucho lo que votan, porque estas cosas pasan, ¿vale? Pero dicho esto, como existe esa importante diferencia de que Grecia hizo mal en su momento porque engañó, entre comillas, engañó a la Unión Europea, Grecia, el gobierno griego en aquel momento, y por otro, la Unión Europea no hizo su trabajo, creo que vale la pena, ante el hundimiento de un país, y que bueno, es una economía que no es demasiado grande, pero tiene su cierto peso y puede arrastrar, creo que vale la pena hacer un esfuerzo y teniendo muy claro que tienen que pagar la deuda, pero muy claro, porque insisto, si no, con votar a un partido raro de estos, pues nos libraríamos todos de cualquier deuda y eso no puede ser, eso es inadmisible, teniendo muy claro que tienen que pagar la deuda, si podemos dulcificarles el pago de esa deuda e intentar que ese país crezca, creo que debemos intentarlo. Pues como no me gusta que se quede en el tintero, quiero reproducir textualmente lo que ha dicho Pagazaurtundúa. Ella, Maite, ha dicho que hay que superar la situación fáctica ya normal de la Troika y su sustitución por un órgano de supervisión sometido al control de la Comisión y del Parlamento Europeo. Es textualmente lo que ha dicho Maite Pagazaurtundúa sobre la forma de negociar la deuda con Grecia. Pues ha sido un placer recibir al líder de UPyD en la región, al candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León en los próximos comicios autonómicos, con el que hemos debatido de muchos asuntos. Hasta la próxima, Rafael. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y hasta la próxima. Nacho, se nos acaba el tiempo en la mesa de actualidad. Tantas cosas y al final... Claro, al final de lo más cercano. Habrá días. Pero bueno, Nacho y Navarreta por tu presencia. Gracias. La información continúa aquí en las noticias de la 8 en 3 minutos y medio.